Buenas tardes, buenas noches. Edith, Carmen, ¿cómo están? Muchas gracias por estar Buenas participando. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a tocar un tema realmente bien interesante porque tiene que ver mucho con el sufrimiento. El duelo realmente no solamente es perder a un familiar, sino también pueden haber diferentes tipos de duelo que realmente van acompañados con sufrimiento. Y eso es lo que vamos a comenzar a tocar hoy día en este seminario, que si bien se llama Cómo la aromaterapia ayuda a enfrentar el duelo, vamos a ver que incluso lo que estamos pasando en este momento, esta situación de pandemia, realmente es como si fuera un duelo, porque tiene casi todas las emociones o sentimientos que envuelve un duelo. Eso lo vamos a poder ir analizando juntos o juntas, realmente. Hoy día me parece que todas son damas, así que podemos ir conversando del tema si es que alguien desea compartir alguna experiencia. Realmente, si hay alguien que está siguiendo este curso o este seminario porque está pasando o ha enfrentado un tema de duelo por la pérdida de un familiar, quiero que sepan que yo también lo pasé. Cuando mi papi falleció, realmente eh, comencé a sentir muchas sensaciones, ¿ok? Donde aparte de que no podía dormir o que no sabía cómo enfrentar el tema, pero creo que de una u otra manera dejé a un lado el duelo por tratar de enfocarme en cosas más inmediatas que tenía que hacer en ese momento. Porque, claro, a veces alguien cuando lo pasa, lo vive, recién puede entender a otra persona que lo ha pasado. Hasta que uno no lo vive realmente, eh, podemos ir y decirle, ir a un velorio y decirles, lo siento, ¿no? Te acompaña en el dolor, pero una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Y ese fue el gran aprendizaje que yo tuve. Y como les cuento, mi experiencia inicialmente era incluso dolor de espaldas, y ahora ya lo entiendo, ¿no? Porque el dolor de espaldas normalmente viene cuando nosotros estamos reprimiendo sentimientos o pensamientos, entonces toda la parte de la espalda comienza a cargar todas esas emociones que nosotros no queremos de una u otra manera. eh, es como que si las estuviéramos reprimiendo porque no queremos darlas a demostrar para no preocupar a las otras personas. Por supuesto, las cosas que uno puede ir pensando y que tal vez por eso yo no podía dormir. Ahora yo estoy haciéndome una terapia, una autoterapia. Pero fíjense que en ese momento yo lo que comencé a trabajar fue, porque yo ya estaba en aromaterapia, eso sí hace 5 o 6 años. Entonces, de hecho, comencé a usar ciprés, porque como vamos a ver más adelante dentro de los aceites esenciales, pues el ciprés es uno de los más recomendados porque para quien maneja incluso el tema energético, es lo que te ayuda para poder trabajar el chakra base. Entonces, el ciprés para mí era el tema que el aceite esencial que para mí fue bandera en ese momento. Pero fíjense que llegó una amiga que también es aromaterapeuta y es chilena, y ella me dijo, oye, Pame, pero tú no estás aceptando el duelo. O sea, el duelo es el tiempo que te tienes que tomar, que a veces puede ser, o sea, no hay un tiempo específico, pero sí te tienes que tomar un tiempo para que tú misma te des cuenta y aceptes que la persona ya no está y que tienes que aceptar otras cosas más. ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de ahora? Enfrentar el tema que me convertía en jefe de la familia. Entonces, ella, si mal no recuerdo, me dijo, en este momento hay que subir tu sistema inmunológico. Entonces, para quienes estuvieron en el curso de aromaterapia en las emociones,
sabemos cómo va trabajando los aceites esenciales. Porque una parte del cerebro identifica el dolor físico como dolor social. Entonces, en este caso, yo tenía que levantar mi sistema inmunológico. Y los aceites esenciales, tal vez los más recomendados para ese momento, eran los antibacteriales, los mejores antibacteriales en todo caso, el tomillo, el limón, el titrí, porque también son antidepresivos a la vez. Entonces me hice en un primer momento, cuando ya mi amiga me dice, mira, tienes que aceptar el duelo. Entonces comencé a trabajar primero con estos 3 aceites esenciales. Y ya en una segunda etapa, ya cuando ya tenía que, cuando ya comencé a procesar el tema del duelo, yo ya sabía que tenía que comenzarme a equilibrar. Y ahí también ya comencé a utilizar otros aceites esenciales equilibrantes, que en este caso era el incienso, la lavanda, la naranja, porque todos esos son equilibrantes. Aparte que hacen un aroma que también trabaja con las 3 notas, ¿ok? Para las que manejan la parte de la perfumería. Y podía hacerse un aroma redondo y a la vez equilibrante. Entonces, era el que más podía utilizar para ese momento, ya en una segunda etapa, para equilibrar mis emociones. Pero también tengo otro caso que tengo con mucho recuerdo, pero a la vez con mucha atención, porque eso sí ha sido hace pocos años, ya después de lo que yo había perdido a mi papá, que llegó una clienta. Ella había tenido tenía una relación con un joven, bueno, pero que era compañero de trabajo, pero él estaba casado. Ahora, el hecho que él ya había decidido separarse de la esposa, se fue a vivir con ella a su departamento, y bueno, ya hablaron del tema del divorcio, ¿no? Entonces, hasta ese momento ella no había comentado nada de su romance con sus papás, porque sus papás eran del interior, muy tradicionales, entonces ella pensaba que sus papás no iban a aceptar esta relación. Pero ya como él ya se había ido a vivir a su departamento, estaban viviendo juntos, él ya había dejado a la esposa, entonces como que dijo, no, este es el momento de decirle a mi papá, porque ¿qué va a pasar el día que mis papás vengan a visitarme, lo encuentran y aquí sí se va a armar todo un tema? Entonces opta por ir y hablar con su mamá, pero no le dice toda la verdad, solamente le dice, oye, ¿sabes qué, mami? Te voy a presentar mi novio, Entonces su mamá le dice, oye, pero véngase el domingo eh, para almorzar, ¿no? La clásica de los domingos familiares. Entonces van el domingo y en plena cena el papá le pregunta al joven, ¿no? Le pregunta al novio, bueno, ¿y tu familia? Cuéntanos un poquito de ti. Y él le dice, bueno, sí, tengo una hija. Y él le dice, ¿y su mamá? Bueno, sí, estamos en este proceso de divorcio. Realmente mi relación va en serio. Y él pensaba que ya su novia le había dicho la verdad a su papá. Entonces él agarra y le dice, sí, porque ahora que ya estamos viviendo juntos, ¿no? Y se manda con todo el rollo. Y bueno, el papá se molesta, finalmente le dice, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo permitir esta relación, por favor retírense. Bueno, se arma todo un tema, ¿ok? Una discusión en la casa. Finalmente, pues, la hija se va con el novio de la casa, tirando la puerta, molesta, por supuesto llorando. Y por lo que ella me contaba en ese momento, es que sus papás vivían muy lejos, o sea, a las afueras de Lima, y ella vivía en San Borja, entonces la distancia era larga, y durante todo ese trayecto, pues la llamaban de su casa. Ella, como estaba molesta, no quiso contestar el teléfono, y cuando llega, eh, incluso llega a desconectar el teléfono, no quería hablar con nadie, se queda dormida de tanto llorar. Ya en la noche
Y ya cuando una de sus tías la llama, le dice, oye, tu papá ha fallecido de un ataque al corazón. Entonces, ustedes se pueden imaginar, cuando ella llega a tratarse conmigo, el sentimiento de culpabilidad que tenía, más el duelo, era increíble. Entonces, ahorita no voy a hablar mucho del diagnóstico, porque el diagnóstico lo vamos a ir viendo a medida que vaya comenzando el seminario. Pero sí quería empezar primero con una historia, mi historia, para que ustedes sepan de que de una u otra manera, si algunos de ustedes está pasando por este momento o ha pasado por este momento, y esa es la razón por la que está acá, quiero que sepan que las entiendo porque yo también he pasado por lo mismo. Entonces, ahora sí, vamos a... Acá hay una parte, yo sí creo, soy católica, y soy consciente de que mucho ayuda el tema de elevar el espíritu, de poder poner todo esa pena y esa tristeza, como siempre como lo decía Jesús, yo puedo cargar tu yugo. Y así que escogí esta parte, esta segunda carta a los Corintios que dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras pruebas para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de pruebas. Y no nos damos cuenta que más bien lo que podemos hacer es darle todo ese dolor, ofrecérselos a Dios o a Jesús. Nos va a ayudar. Bueno, de hecho, después de que hay un duelo, sí, deberíamos comenzarnos a replantearnos qué vamos a hacer de nuestras vidas, dependiendo de la persona que hemos perdido, porque definitivamente hay un cambio en nuestras vidas. Yo veo que normalmente las preguntas frecuentes pues, son, ¿cómo será nuestra vida? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuánto tiempo me durará esta pena? En nuestro estado mental, la negación. No aceptamos lo que ha podido pasar. Impotencia, podemos maldecir, tener iras. Un paso que tenemos que hacer es aceptar esa nueva realidad que tenemos. La depresión, esa tristeza inmensa que tenemos. Y también a veces comenzamos a negociar con Dios, ¿no? Oye, si tú me cumplas tal gracia, fíjate que yo voy a ir a ponerte misas todos los días, voy a ir de peregrinación a tal sitio. Ahora, estos estados mentales de negación, de ira, de aceptación de la nueva realidad, de la depresión, de la negociación, es algo que viene y va y que puede ser los 5 a la vez y uno en un momento y otro en otro momento, como salteándose, ¿no? Como saltándose. De pronto lo acepto y después no lo acepto y después me molesto y después me viene la ira y después nuevamente lo acepto. O sea, los estados mentales cambian. Y después también comienzan a haber algunas conductas que podemos comenzar a tener. Comenzamos a hablar con el difunto, decirle, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendas? Comenzarle a pedir consejos. Yo he visto personas que comienzan a usar su ropa. De hecho, hay un acercamiento más a Dios, a la iglesia, a ir a misa. Y hay muchos que incluso se lo guardan. No lloran o lloran en las esquinas. Están más introvertidos, no desean hablar del tema. Entonces, todo esto es lo que nos va pasando después del duelo que nosotros hayamos tenido. Ahora, cosas que yo sí pienso que no hay que decir. A mí me pasó algo personal.
había, justo mi papi falleció, y yo tenía un evento, tenía un congreso, creo que como a la semana o los 10 días, no recuerdo muy bien cómo fue el tema, pero aún así fui al congreso, al evento, y bueno, claro, o sea, yo no quise decir nada a nadie, me lo guardé, pero creo que por ahí se enteraron algunas personas y definitivamente pues estaba triste, pues, ¿no? Estaba triste, no quería hablar con la gente, estaba en mi stand, en un costadito, paradita, ¿no? Y terminó el congreso, según yo, nadie supo nada, según yo, porque nadie me dijo nada, yo estaba tranquila, entonces como que yo, según yo, nadie sabía nada. Después pasó como 3 o 4 meses y me invitaron a un evento y me encontré con una señora. Esta señora era una actriz muy reconocida aquí en el Perú. Yo no la conocía, pero, bueno, la conocía porque salía en la televisión, pero no es que era mi amiga ni nunca había hablado con ella. Y de pronto estaba conversando con ella y ella me dijo que ella había estado en ese congreso. Y, y la verdad es que pues, me dijo, yo me acuerdo de ti. Tú eres la persona que había perdido a su papá y que estaba en una esquina triste y que realmente prácticamente me dijo cosas horribles de que por qué te tenías que sentir mal, que las cosas eran así, que la muerte era algo natural, que tienes que superarlo, tú puedes estar triste y si te dedicas a esto, o sea, realmente fue tan desagradable, porque yo todavía estaba pasando por una etapa de duelo. Entonces, claro, en ese momento, de una u otra manera, como que uno todavía se sigue sintiendo un poco víctima, ¿no? Entonces está en un momento todavía de debilidad. Entonces que venga una persona que tú ni siquiera la conoces y que venga y te ponga prácticamente en ese papel, se ponga en ese papel, realmente fue bien desagradable. Entonces, yo pienso de que hay que respetar los tiempos de las personas. Y por eso que puse esto que me parece muy importante para las personas que lo han pasado y que pueden haber pasado estos momentos de incomodidad. Primero, no imponer, porque cada persona tiene que llevar su propio duelo de una manera individual, personal, a su tiempo. No es que, oye, ¿sabes qué? Tienes que superarlo, ya en 6 meses vas a salir caminando, olvídate de aquí, ya para Navidad ya vas a estar bien y te vas a olvidar de lo que ha pasado. Llora ahora porque ya después no puedes llorar, o cosas que te comienzan a decir que en ese momento no es el momento para decirlos, porque las personas están eh, en su proceso de debilidad. Entonces, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado o mucha atención con esos temas. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario sobre ese tema, si también les puede haber pasado. Entonces, aquí entra un tema bien interesante, que es cómo va funcionando la aromaterapia para equilibrar las emociones. Porque claro, el olfato sí está ligado a nuestras emociones. ¿Hay una relación mente y cuerpo? ¿Acaso si mis células sociales, que vendría a ser todos los temas mentales, si mis células sociales como están tristes, eso puede influir en mis células corporales? O sea, mis células tristes de mi mente pueden influir en mis células de mi cuerpo. Sí, porque somos uno solo. Mente, cuerpo, es uno solo. Como les comentaba al principio, el cerebro, porque las emociones están en el cerebro. Entonces, nosotros podemos agarrar
y hacer doler a una persona en alguna parte del cuerpo, y una parte del cerebro, ¡plum!, va a reaccionar, oh, dolor, 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 dolor. Y si tú le hablas a la persona de algún tema que haya pasado, perdiste a tu novia, perdiste a tu papá, o terminaste una relación, te despidieron, o alguna situación, se prende la misma parte del cerebro y también lo toma como dolor, 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 dolor. Y claro, nosotros podemos tomar tal vez una pastilla, ¿ok? Pero la pastilla lo que va a hacer es como solamente que es como un analgésico, te va a aliviar el dolor en ese momento, pero no va a cubrir esa parte del vacío que en ese momento uno está sintiendo. Y esa es la tarea de los aceites esenciales, comenzar a cubrir los vacíos, comenzar a cubrir, armonizar a la persona. Entonces, ese es el equilibrio de los pensamientos, comenzar a transmutar los miedos, los pensamientos negativos que nosotros podamos tener, poder comenzar a tratar esas emociones. O sea, la diferencia entre sentimiento y emoción es que el sentimiento es es lo que tú sientes, ¿okay? Por las personas, por los animales. O sea, yo siento amor, siento cariño, siento alegría, siento amor, bueno, amor, lo otro, ¿no? Siento tristeza, siento pena. Esos son esos sentimientos, y las emociones es como tu cuerpo reacciona, o sea, la parte orgánica, cómo reacciona. Es como que si el primer beso que siempre yo digo, o sea, el primer beso que te dieron, o vas a salir con un chico, ¿ok? Recuerde, cuando estaban de novias, y de pronto la primera salida con el novio, y de pronto te tocó la mano, y tú sentiste que el corazón comenzó, okay, que no puedes respirar de la emoción, porque te está tocando la mano. Y si te dio el beso, ¿no? No puedo ni dormir esa noche. Eso es la emoción, cómo tu cuerpo reacciona ante ese momento, ¿no? Eso hay que también tenerlo un poco. El proceso de inhalación, para poder entender cómo va trabajando los aceites esenciales, cómo va trabajando la aromaterapia. Primero, hay que diferenciar por qué los aceites esenciales, para las primeras personas que están llegando a un curso de aromaterapia, aceites esenciales y los sintéticos, los aceites sintéticos o los perfumes sintéticos. Lo que pasa es que los perfumes sintéticos, o las fragancias sintéticas, o los aromas sintéticos, al ser sintéticos no tienen energía viva. Entonces, lo que nosotros podemos es oler, lo olemos, pero sentimos placer. Placer. ¿Okay? Es como el tema entre el placer y la felicidad, ¿no? O sea, el placer solamente es sentir que tus sentidos, de una u otra manera, están placer, ¿no? Tus sentidos se están llenando en ese momento. Cuando tú hablas de aceites esenciales, como tú hablas de felicidad, tú ya sientes en todo tu cuerpo sensaciones, emociones. Y en este caso, los aceites esenciales, esa es su tarea: equilibrar, armonizar, sobre todo cubrir vacíos. Esa es la tarea fundamental de los aceites esenciales. Y esa es la gran diferencia con los sintéticos. Entonces, cuando nosotros olemos un aceite esencial, inmediatamente pasa al sistema límbico. Claro, todo el mundo habla del sistema límbico. El sistema límbico es una estructura muy, muy compleja, ¿ok? Pero yo me voy a dedicar a dos partes. A la amígdala, ¿ok? Que es aquella parte, aquel espacio, sitio, que lo que va a hacer es
procesar las emociones. Y junto con, y cada emoción que vaya procesando, ¿ok? Se va a quedar como un recuerdo, lo que se llama la memoria olfativa. Por ejemplo, si es que yo, de niña, me iba a jugar con mis amiguitas al parque y de pronto ya estoy saliendo y me dicen, no, tienes que ayudar a tu papá a cortar el jardín. Y yo, no, porque yo quiero irme en bicicleta con mis amiguitas que me están esperando. No, 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 tienes que ir a cortar el jardín. Entonces, claro, lo voy a hacer, pero fastidiada. Entonces, cuando yo huela el olor del jardín recién cortado, me voy a, tal vez, no acordar de ese momento de que no fui a jugar con mis amiguitos al colegio. Lo que más me voy a acordar es de la molestia que siento. O sea, siento molestia porque huelo, siento molestia. ¿Por qué? Porque me obligaron a hacer algo que yo no quería. Claro, podría pasar al revés. Podría pasar que a mí me gustaba cortar el jardín, me gustaba estar con mi papá, me gustaba y utilizar la máquina podadora, porque para mí era toda una aventura. Entonces, para mí, oler el jardín recién cortado es, ¡wow! ¡Qué emoción!, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el sistema límbico. Vamos a crear una asociación entre olor, emoción y recuerdo. Pero ahí también hay otros temas, ¿no? Porque hay varios estímulos neuroquímicos, por ejemplo, como la dopamina o la oxitocina. Cuando nosotros entremos al tema de la aromaterapia en el amor y cómo la dopamina nos puede cegar en un momento, es como si fuera una droga, cuando nosotros estamos envueltos, enamorados, y, y no vemos la realidad de las cosas. Entonces, eso vendría a ser la dopamina, ¿no? Y la oxitocina vendría a ser el regulador del estrés. Pero también se dice que la oxitocina es el tiempo que dura el enamoramiento. Acá eso lo vamos a ver después en otro seminario cuando ya hablemos de la aromaterapia en el amor. Ahora, aquí hay una teoría bien interesante que se llama llave y cerradura. ¿En qué consiste? Consiste en que los aceites esenciales, fíjense, ¿ok? Comienzan a liberar estímulos, ¿ok? Entonces, esos estímulos, cuando comienzan a pasearse, ya ingresan, ¿ok? A nuestro sistema límbico, lo que va a hacer es encontrar exactamente la emoción que tiene que equilibrar. Por eso que es muy importante que el aroma que tú uses también te guste. Que te guste y que a la vez pueda cubrir esa necesidad o pueda equilibrar, encontrar el bienestar de esa emoción o sentimiento que tú tienes en ese momento. Si, por ejemplo, estás teniendo un tema de dolor emocional, dolor, lo que pasa es que a veces te dicen, ay, me duele el corazón, ¿no? Y tu cerebro lo toma como un dolor, como si te estuvieran pinchando. Entonces, allí, es más, yo no sé si ustedes han leído libros cuando te dicen, y yo sí he leído un par de veces, libros que te indican de que si tú has terminado una relación amorosa y tienes ese dolor de corazón, que te sientes que te aprieta el corazón, toma una paracetamol para que te alivie el dolor. ¿Ok? Entonces, es como que si tú tuvieras que buscar un aceite esencial. No estoy diciendo que tomen paracetamol, por favor, ¿eh? Pero sí lo he escuchado un par de veces que lo recomiendan, ¿eh? Porque hay que saber cuántos paracetamol te tienes que tomar y todo el tema. Bueno, entonces,
habría que encontrar un analgésico que haga un aceite esencial que sea analgésico, o sea, que te calme ese dolor a la vez que te guste. Entonces se engancha, o sea, es por eso que se dice que el aceite esencial es como que tuviera la llave perfecta para esa cerradura, o sea, que vendría a ser la emoción, que tiene que entrar, abrir y pasar. Entonces, cuando llegas a esa solución, es que realmente tus emociones pueden equilibrarse. Y como les decía, solamente lo pueden hacer los aceites esenciales porque son energía viva. Es la única solución. Bueno, es en todo caso para quienes trabajan con la aromaterapia sería la solución. Fíjense, este es un tema de psiconeuroinmunología. O sea, ya está de una u otra manera demostrado de que la parte psico está relacionada con el sistema nervioso y con el sistema inmunológico. Se los contaba al principio. Cuando yo comencé a tener todos estos temas de encuentros conmigo misma, comenzaron a tener ese dolor de cabeza, mi sistema inmunológico estaba que encajaba. Entonces, era porque mi sistema nervioso también estaba alterado, no estaba equilibrado. Pero otra cosa es de que yo pienso que estoy equilibrada, pero mi cuerpo está sintiendo lo que no lo está. Y eso actualmente yo lo veo mucho. Hay personas que me dicen, no, pues sí estoy bien. Pero sin embargo, les salta el ojo, están un poquito más alterados. Ahora en plena pandemia. Y fíjense, y esto pasa mucho con las personas mayores. Puse esta foto, esta figura, porque es un caso que, como le digo, que lo veo mucho, ¿no? La esposa muere y si es que no hay una ayuda al viudo o a la viuda, en menos de un año también se pueden ir. Por eso que siempre yo les digo a los hijos que apenas pierden a su mamá o su papá, que inmediatamente cómo está el viudo, cómo está la viuda, para que poder respetar ese tema de poder liberar esas emociones. Y yo creo que la mejor manera de liberarlo es por medio de la oración. Que los estados mentales interfieren en la salud corporal, ya lo hemos visto que sí. Que las emociones y pensamientos negativos son infligidas y que sacuden el sistema inmunológico porque hacen el cuerpo vulnerable a enfermedades. Esa era la palabra que estaba buscando hace rato. Y sobre todo porque comienzan a haber emociones destructivas, ¿no? Rabia, odio, envidia, culpa. Como es el caso que les conté de esta chica que su papi fallece después del colerón que tuvo a raíz de la relación que ella estaba teniendo. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita me gustaría hacer un análisis con ustedes. A mí me gusta mucho Khalil Gibran porque siempre tiene unos pensamientos. Dice, si en verdad queréis contemplar el espíritu de la muerte, abrid de par en par vuestro corazón en el cuerpo de la vida, porque la vida y la muerte son una, así como el río y el mar son uno también. En el arcano de vuestras esperanzas y deseos reposa vuestro conocimiento silencioso del más allá. ¿Cuáles son las emociones que suelen aparecer durante el periodo de sufrimiento por una pérdida? Primero, el shock emocional. Claro, de pronto uno, aun cuando la persona esté pasando por alguna enfermedad larga, de todas maneras hay un shock emocional.
Y si es de un momento a otro, mayor razón, porque no lo esperamos. El pesar profundo y la melancolía. Sobre todo las personas que están más cercas, ¿no? Las personas que han estado, porque a veces pueden haber hijos que viven ya con sus familias, pero los hijos que están más directos o las esposas son los que más melancolía pueden tener. Angustia. Y ahora, estamos hablando de una pérdida en general, ¿ah? No solamente estoy dirigiéndome a una pérdida que fallece a una persona, es porque uno perdió un empleo, porque terminó una relación, porque hay una pandemia. Angustia, por ejemplo, yo les he puesto acá del socio, ¿no? Porque el socio se fue y me dejó sola. La pérdida de un amigo íntimo, de una relación. El remordimiento. Porque a veces uno dice, pucha, no pude hacer más. La frustración, aunque esa es otra palabra que voy a utilizar, pero no pude hacer más por él. No hubiera podido, no sé, haberle cumplido algo, haberle podido ayudar, pero no se pudo, no estaba ya dentro de mí poder ayudarlos. El tema de la culpa, cuando tú quisiste decirle algo, cuando quisiste hacer algo por esta persona, una promesa no cumplida, esas culpas que se quedan como como un moco pegado acá, y que es muy difícil sacarla. La rabia, ¿no? Hay rabia. ¿Cómo me dejaste con todas estas deudas? ¿Por qué no me dijiste dónde dejaste la llave de la caja de seguridad? No sé. Y sobre todo, también le echamos la culpa a los médicos, a las enfermeras, porque no hicieron lo suficiente como para poder solucionar el tema. O tal vez comenzamos a tirarle la rabia a los que estaban a nuestros costados, porque no nos apoyaron, porque no hicieron. Frustración, porque no hice tal cosa. Eso, por ejemplo, yo lo veo ahora, ¿no? ¿Por qué no ahorré más? ¿Por qué no compré lo que tenía que haber comprado? Yo podría tener más cosas. Miedo, por supuesto, confusión. Pero ¿en qué momento pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué se fue él o ella? ¿Qué es lo que voy a hacer en mi vida ahora? Por eso y ahora tengo que replantearme toda mi vida y sola. Entonces, todas esas son las cosas que uno comienza a pensar, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos comenzado a analizar, que para mí es muy importante, siempre cuando llega un paciente, analizar esas emociones, esos sentimientos, qué es lo que puede estar pasando la persona. Entonces, una vez que ya uno tiene claro las situaciones, es cuando uno ya puede comenzar a encontrar esa llave, o sea, los aceites esenciales, para poder encajar la cerradura, para poder abrir y poder sanar esas situaciones, esas emociones que está pasando en ese momento el paciente. Entonces, ya conocemos cuáles son las emociones que podemos tener o que pueden tener, y ahora vamos a pasar a ver cuáles son los aceites esenciales que podemos ir utilizando para estas situaciones.
emociones debemos sanar? Y si ustedes se dan cuenta, ¿ok? Ahora que yo estaba haciendo, justo estaba preparando el seminario, yo digo, pero esto es lo mismo que estamos pasando durante la pandemia, durante el tiempo del aislamiento social. Entonces, yo pienso que hay muchos que están, que este tema, ¿ok? Lo están tomando como si fuera un duelo, como si fuera una pérdida. Y a la vez todos estos temas que vamos a tocar también son en un resumen de lo que pasa a una persona cuando está en un sufrimiento. Entonces, sufrimiento, duelo, o esto que es algo tan nuevo para nosotros, que es el aislamiento social, va a envolver estas mismas emociones. Fíjense. Primero, el tema de elevar el espíritu. Porque hay muchas personas que definitivamente lo primero que hemos tratado de buscar ha sido revitalizar, suavizar el espíritu, elevar el espíritu. Acuérdense, cuando comenzó la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan, todos estaban rezando. El YouTube, las cantidades de visitas que hubieron para acompañar al Santo Padre, o sea, al Papa, con las misas y todas las cadenas que comenzaron a haber, ahora han bajado bastante, pero en ese momento había mucha búsqueda de elevación espiritual. Y ahora todavía continúa. Ya yo creo que ha bajado un poco, pero igual hay una búsqueda de elevación espiritual. Yo lo que les comentaba, el dolor, un dolor emocional que uno siente. A veces el dolor puede ser esa presión en el pecho que uno tiene. Claro, que es una emoción, pero que todo parte del cerebro. El sistema nervioso, las personas están alteradas. Entonces, para calmar o sedar el sistema nervioso, tenemos que buscar aceites esenciales equilibrantes. Cicatrizar las heridas. Claro, así como cuando tú te haces una herida y te cortas, igual uno siente que le han cortado una parte de su ser, ¿no? Una herida. Tonificar el corazón. Por ejemplo, cuando, ay, me ha picado un zancudo. A veces, cuando a mí me dicen por alguien, ay, pobrecita, no, no hay que decirle pobrecita, más bien la estamos bajando. Hay que decirle fuerza. Tiene que nuevamente tonificar los músculos del corazón. Que tenga fuerza, que tenga valentía para poder tener todos esos aprendizajes que solamente después de estas pérdidas nosotros podemos seguir creciendo. O sea, todo esto que nosotros estamos pasando, que podamos pasar, claro que vamos a tener un bajón, claro que vamos a llorar, claro que vamos a tener iras, claro que todo lo que ustedes quieran. Ese bajón, pero lo importante es volver a subir. El tema es cuando una persona se queda estancada y se vuelve crónico esa depresión, y esa depresión no sale uno. El tema es salir. Estimular el sistema inmunológico, porque ya lo hemos dicho, si el sistema inmunológico cae, las enfermedades abren paso y la mente hay que estimularla. Nuevamente comenzar a pensar, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde voy a hacer? ¿Qué es lo nuevo que tengo que comenzar a encaminarme? Si se dan cuenta, casi
es como si estuviera pasando el tema de la pandemia. Después ustedes creo que lo van a poder analizar. Ahora, fíjense, un poco lo que yo les decía, ¿no? Cuando las células de mis estados emocionales están tristes, mis células corporales también están tristes. Todo, mente y cuerpo, por eso que se dice que es integral. Bueno, alma, cuerpo y mente. Entonces, nosotros necesitamos, y esos son un poco todas las características con las que nosotros tenemos que comenzar a trabajar. Primero, equilibrar, o sea, regular el sistema nervioso, estar un poco más relajados. ¿Para qué? Para poder recuperar nuestros estados emocionales, equilibrarlos. Analgésicos para cubrir esos dolores sociales. Antidepresivos, porque necesitamos elevar el ánimo. Y ahí también está la parte espiritual, por supuesto. La parte sedativa, para poder mitigar el estrés, relajar la mente. Energizante, porque tenemos que igual fortalecer el sistema nervioso. La soledad. Yo creo que aquí en el tema de la soledad más me refiero al vacío. El vacío es normal que uno lo sienta, ¿ok? Pero inmediatamente podemos cubrirlo. Ojo que yo soy una persona que me gusta mi soledad, ¿eh? Pero de una u otra manera es porque yo escojo mi soledad. Me gusta mis propios silencios, no me gusta el ruido cuando no lo debo tener. Pero es algo que yo escojo. ¿Okay? Antiinflamatorio, nuevamente, ¿no? Porque es como cuando te duele la cabeza porque estás inflamando con tanto pensamiento. Necesitamos bajar la inflamación. Antiespasmódico, porque claro, eso te crea frustración, esa es la frustración, ¿no? Cuando estamos con la frustración, la irritabilidad. Ya habíamos hablado de los cicatrizantes, que es para curar las heridas, cicatrizar las heridas. Calmantes y nuevamente tónico del corazón. Entonces, si ustedes ven, estos son términos que normalmente nosotros hablaríamos como los principios activos de los aceites esenciales para uso tópico. Pero nosotros los vamos a utilizar estos mismos términos a nivel emocional. Y a la vez vamos a utilizar los aceites esenciales que utilizaríamos para estos temas corporales para los temas emocionales. Solamente hay que encontrar la llave, entender las emociones por las que uno está pasando. Una vez que uno entiende las emociones, tienes casi el 80% resuelto. Miren, yo he hecho aquí un cuadro, porque yo he escogido, me parece que son 8, ¿sí? 8 aceites esenciales, que son los que podemos utilizar para estas situaciones. Está el incienso, la mejorana, la lavanda, el ciprés, la rosa, la melisa, el neroli y la salvia. Entonces, estos son los 8 aceites esenciales que, si se dan cuenta, son los que podríamos estar utilizando más para estas situaciones. ¿Okay? Este cuadro realmente, si se dan cuenta, el incienso, ¿okay? El incienso
la lavanda, la rosa. Realmente serían 3 de los aceites esenciales que yo sí utilizaría. Utilizaría uno más, que podría ser la bergamota, más que todo por la alegría en el corazón, porque siempre como que eh, es más energizante, ¿no? Es como más solar, más de día, más como para sentirte más libre. Entonces, yo tal vez podría adicionar bergamota, naranja, limón, pero como un tema de acompañamiento para ese momento, ¿no? Del día, de la mañana, de la luz, de la parte solar. Acuérdense que cuando ustedes hacen una sinergia, ustedes tienen que comenzar a armar su propia historia. Y tampoco no echar todos los aceites esenciales, sino ir ubicando, por ejemplo, ¿qué es lo que yo necesito en este momento? En este momento lo primero que necesitaba, por ejemplo, cuando yo les contaba, mi primera parte yo necesitaba antibacteriales. Necesitaba levantar sí o sí el sistema inmunológico, porque no lo había cubierto. Cuando debía haber cubierto otros temas, o sea, directamente del duelo, estoy hablando en mi caso, yo dejé pasar el tiempo. Entonces mi sistema inmunológico comenzó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Por eso que yo tuve que levantarlo con antibacteriales potentes. Y luego buscar equilibrantes. Entonces ustedes lo primero que tienen que comenzar a hacer es ubicar qué es lo que puede pasar con la persona. Por ejemplo, en el caso de la joven que les conté, que es un caso bien interesante, lo primero que yo le dije es, mira, porque no terminó ahí la historia. O sea, ella, después de que ya fallece su papá y todo, ella se va donde una señora que leía las cartas, y la señora que lee las cartas le dice, bueno, después de que conversaron y todo, le dijo, mira, tu papá te odia, no te ha perdonado, está muy molesto contigo, él me está diciendo en este momento que te maldice, cosas horribles, ¿ok? Que ella se sintió mucho más mal. Pero después, pero es que a veces actúan así las personas, ¿no? Te hunden, te hunden, te hunden, te hunden, te hunden, para al final decirte, pero yo te puedo ayudar, yo te puedo salvar. Te va a costar tanto, $1000, pero yo voy a encontrar el camino de poder ayudarte para poder solucionar el tema. Y no recuerdo cuál era la solución, pero sí me la dijo, pero la verdad es que no quise, no me interesa. Y ella lo pagó. Pero aún pues se sentía mal. Y, o sea, claro, la señora que le leía las cartas fue un tema de, según ella, para que su papá ya no la odiara. Pero ella se seguía sintiendo culpable, o sea, terapéuticamente no le había hecho nada. Entonces, lo primero que yo le dije fue, mira, las personas que se van, y eso ténganlo, bueno, desde el punto de vista católico, ¿ok? Las personas que ya cruzan, que ya se van de este mundo, que fallecen, ellos están en otro nivel espiritual, donde ya no tienen más odio. Lo único que están buscando es volver a la chispa divina y estar sentados al costado de Dios, porque ya encontraron esa luz. Entonces, ya no tienen resentimientos, ya no tienen odios, ya no tienen nada. Lo único que tienen que hacer es tal vez pagar su purgatorio. Lo único que necesitamos, en todo caso, nosotros es hacerle misa. Y eso fue lo mismo que le dije a ella. O sea, tu papá ya está en otro plano espiritual. Olvídate que pueda tener odios. A ver, yo creo que aquí hay algunos comentarios que quieren hacer. Edith me dice, una amiga perdió a su hija ya adolescente de una bala perdida y duró años su duelo.
Edith, ¿llegó a ser cáncer? Sí. Fue hombre. Cáncer a donde la mama. A la mama. Izquierda. O derecha. No, a la derecha. Fíjense, lo que acaba de decir Edith, ¿qué pasa? Que cuando, ¿se acuerdan cuando yo les decía de que cuando el esposo se va y la señora en un año se puede ir? Porque esto ya está demostrado, y esto es lo que dice un terapeuta, un doctor alemán, Hammer, que es quien está haciendo una nueva medicina, ¿ok? Donde se basa más que todo en estudios del cáncer, ¿ok? Se llama la nueva medicina germánica, una cosa así. Entonces, él que dice, ¿no? Que cuando uno tiene algún choque emocional muy fuerte, como es el caso de la amiga de Edith, que pierde a un hijo o que pierde al esposo, y es un tema shock, o sea, shock, o sea, de un momento a otro te enteras, y por supuesto que emocionalmente te tumba, eh, se va esta emoción, este sentimiento, se va a una parte del cerebro que después le han denominado el hecho de Hammer, y que es como un embarazo que dura 9 meses. 9 meses. Si durante esos 9 meses no lo liberaste, y una manera de liberarlo, lo que les decía al principio, es darle ese dolor a Dios. Por eso que es muy bueno poder tener mayor fe en ese momento, ir a la iglesia, rezar. Entonces, si en esos 9 meses no lo libera, pues va directamente al centro energético, en este caso, cuando son pérdidas de hijos, no, en el caso de las mamás se van a la mama, y en el caso de los hombres se van a veces a la próstata, ¿ok? Y normalmente si es, por ejemplo, en este caso, hijo hombre, ¿ok? Se va a la derecha, y si es hija mujer, bueno, se va a la izquierda, ¿ok? Esto es un tema que se llama Hammer, el hecho de Hammer, podrían estudiar. Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Inicialmente, un poco para retomar el tema de hacer un análisis de esta señora, de la señorita que pasó. Yo le decía inicialmente, mira, tu papá ya no tiene sentimientos, ni de odio, ni de rencor, ni nada. Ya está en otro plano espiritual. Si tú quieres hacer algo por él, es orar mucho por él, mandarle hacer misas. Claro, para nosotros los católicos, ustedes saben que se nos puede perdonar el pecado, pero la culpa la continuamos teniendo. O sea, es como el juez, o sea, una persona que robó, el juez le va a decir, ok, está bien, ya, pero tienes que pasar 3 años en la cárcel y después se te liberará, ¿no? Es lo mismo, la culpa la tenemos que pagar, o sea, y se va sumando, y ese pues es el purgatorio. Entonces, si tú quieres, manda a hacer misa, es la mejor manera de cómo puedas ayudar a tu papá, ¿no? Y por supuesto, después, poder nuevamente conciliarte con tu familia, porque hay un tema de conciliación familiar que no debería estar rota en estos momentos, y también perdonarte tú misma. Y ahí, en ese perdón a uno mismo, pues está sobre todo el tema de la culpabilidad. Ese que yo les digo que se siente como que si fuera un moco pegado.
que uno lo tiene pegadísimo porque no hay forma de uno sacárselo. Entonces, inicialmente podríamos trabajar con eso, ¿no? Para mí sería elevación del espíritu, un tema de incienso, del tema del dolor, un analgésico, y tratar también de que comience a poder dormir tranquilamente. Porque si en la noche uno no duerme, es porque estás con el mucho pensamiento y dándole, y eso sigues, agarras y te estás haciendo cada vez más daño uno mismo, ¿no? Tal vez esos serían los primeros pasos, ¿no? Ya después podría ser el tónico al corazón. O sea, todo depende de las situaciones en que cada uno vaya viviendo, pero ir identificándolos, ¿no? Miedo al futuro, esa rabia, la frustración. Entonces, todo eso podemos irlo poco a poco, irlo controlando. Pero lo importante es ubicar la emoción. ¿Cómo lo podemos usar? Perfumes, baños, aceite de masajes, aceites perfumados. Y por supuesto, cuando yo les pongo, por ejemplo, 10 mililitros de esencia, es que yo podría utilizar como un equilibrante, ¿no? Incienso, lavanda, naranja, por decir, 3 de naranja, 4 de lavanda y 3 de incienso. Esos serían mis 10 mililitros de esencia para mi perfume. O podría utilizar un baño, ¿no? Esos baños de sales marinas. Si ustedes tuvieran una tina, sería genial para ahí ponerla, bañarse y hacer también un poquito de meditación dentro de esa agüita, de esa tina. Un aceite de masajes. El tema, y un ratito voy a retroceder, porque aquí también hay un tema de que si es que nosotros comenzamos a reprimir las emociones, acuérdense que esas emociones a dónde se van a ir, al cuerpo. Y cuando se van al cuerpo, ya comienzan a presentarse dolores de espalda, dolores de cuello, fibromialgia, ¿ok? Yo conozco casos que después del duelo, o sea, después del fallecimiento, han terminado con fibromialgia, porque no pudieron controlar el tema emocional, lo taparon, pensaron que estaban bien y finalmente terminaron con fibromialgia, o terminan con artritis, o con reuma, ¿ok? Porque todo eso, el cuerpo lo comienza. Claro, imagínate, una persona está con rabia, está frustrada, está con ira, está con cólera, pero ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué te lo llevaste? Entonces, esa cólera, imagínense los dedos, cómo se colocan. Se ponen así, tensos. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, ya están mucho tiempo, no sé, cogiendo la taza, no sé, están mucho tiempo con la taza cogiéndola, y de pronto quieren soltarla, y se quedan así con la mano, y como que les cuesta volver a abrirla, ¿sí? Ok, es algo así, pero imagínate que estás, o que están viendo televisión y de pronto no se dan cuenta que están con la mandíbula. Y claro, y después, ay, la mandíbula, ¿por qué me duele por acá? Claro, porque estoy con la mandíbula. O estamos durmiendo y de pronto todo el cuerpo saltó. ¿Por qué salta el cuerpo? Porque todo el día hemos estado tensos. Entonces, por fin, cuando ya comenzamos a relajarnos y podemos dormir, el cuerpo se está relajando. Y claro, o sea, hace reacción de que se está soltando. Y personalmente no creo en las pastillas para
para dormir. Bueno, en un caso de que ya sea un tema muy de una depresión muy fuerte, que necesitas nivelar tus estados. Pero, ¿qué pasa? Que cuando uno toma pastillas para dormir, al día siguiente están, ¿no? Entonces, y tienes que tomar otra pastilla para despertarte. Entonces, como que tus niveles también se alteran a la larga. Y no estás saliendo del proceso. Ojo que no estoy diciendo que si su doctor le dice que lo tiene que hacer, úsenlos, ¿no? O sea, pueden caminar por los dos lados, también utilizando aceites esenciales. Hay estudios donde indican que los aceites esenciales pueden incluso llegar a pacientes psiquiátricos que a veces las pastillas ya no les hacen efecto. Porque llegan, esa llave, ¿ok? Llegan a la parte del cerebro. Bueno, es que realmente el cerebro es un tema tan complejo que al final se sabe tan poco del cerebro. Aun cuando se han hecho muchos avances. Bueno, entonces, lo que yo les decía, si ya es un tema ya es un tema corporal, que tú sientes que estás tensa, que ya estás demasiado tensa, dura, y comienzas a estar muy robot. O sea, hay momentos en que hay personas que ya están, que caminan como tabla, ¿no? Es porque están demasiado rígidas. Si ustedes comienzan a sentir eso en algún momento, eso significa que el cuerpo está somatizando todo lo emocional. Un baño o un aceite de masajes es lo mejor que pueden hacer. Lo mejor. Porque va a ayudar a que el cuerpo suelte. ¿Ok? Ahí ya no solamente, porque, ¿qué pasa? Es como una contractura. A ver, es como una contractura. Si viene alguien que ya está con todo contracturado, ¿no? Ya los huesos están así todos, los músculos, mejor dicho, están todos duros, ¿ok? Y viene alguien a decirme, oye, estoy con el cuerpo contracturado. Y sería mentirles, decirle, oye, huélete un aroma y eso te va a descontracturar. No, porque ya es algo físico. Entonces ya tienes que utilizar tus aceites esenciales, pero de una manera tópica, para soltar y descontracturar los músculos. Es como, no sé, alguien sale y un carro pasa y atropella y se le rompe una pierna. Yo no voy a pretender ir con mis aceites esenciales y decirle huele, que o te voy a hacer reiki y la pierna te la voy a, todas las fracturas te las voy a poner en su sitio, qué sé yo, no, pues eso es algo físico. Y si es algo físico, ya tienes que recurrir a cosas físicas, ¿ok? Entonces ya saben, si tienen un dolor de cuello, contracturas, mucho en pérdidas también estamos viendo temas de circulación, ¿ok? De circulación, de que las piernas duelen, ¿ok? Entonces ahí también habría que comenzar a trabajar con aceite de masajes, especialmente para las piernas. ¿Por qué? Porque nuevamente, o sea, es como, este es el árbol y de pronto las raíces, eso es pérdida, las raíces, o sea, la base del árbol lo tumba, se cae. Entonces necesitamos nuevamente reforzar las bases. Es como si fuera un terremoto. Entonces sentimos como que el piso se nos mueve. Entonces necesitamos tener nuevamente nuestras raíces bien puestas. Por eso que yo les decía del ciprés. El ciprés, el roble, el pino. Pero el ciprés
es el que más te cubre, ¿no? Porque no solamente es equilibrante, sino que es antiespasmódico y te regula el sistema nervioso. Entonces, todo ese estado de relajamiento que nosotros necesitamos para poder incrementar nuestra recuperación emocional. Y eso es lo que hace el ciprés. Y también ¿por qué les digo que es antiespasmódico? Porque reduce la irritabilidad y la frustración que podemos ir teniendo. Un poco que lo que hemos ido conversando. ¿Ok? Entonces aquí yo les he puesto 4 esencias para cada, y las 4 envuelve para mí momentos que nosotros podamos tener. Pero si se dan cuenta, siempre estoy poniendo como esencia base la lavanda y el incienso. ¿Ok? Es una esencia base que sí pienso que deberían tener toda esencia con la que vamos a trabajar el duelo. Porque el incienso, ya lo hemos dicho, o sea, te eleva el espíritu, porque te cubre los dolores, te cicatriza, te tonifica. Y la lavanda te da esa sensación de mitigar todo ese estrés, el cansancio, el tonificar el corazón y también, nuevamente, ¿no? Porque es antiinflamatorio, o sea, todos esos dolores y heridas mentales que nosotros podamos tener, por supuesto que vamos a ayudarlas a dispersarla. Entonces, esencia base para todo tema de duelo, yo les recomendaría siempre tener lavanda e incienso. Entonces, al margen de eso, yo les he puesto 4 esencias, una para levantar el ánimo, una esencia equilibrante, una para calmar el dolor y el otro el antidepresivo. ¿Ok? Entonces, había que ver cuál de las 4 podemos ir utilizando en cada etapa. Acuérdense que nosotros ya hemos visto que las etapas que uno pasa durante el duelo pueden saltar. De pronto, un poco para recordar, de pronto puedes tener ira, de pronto quieres negociar con Dios, de pronto comienzas a echarle la culpa a todo el mundo de las cosas que van pasando, de pronto tienes frustración, de pronto entiendes y dices, sí, ya se fue, ya lo acepté, y de pronto ya no lo vuelves a aceptar. Entonces, es un momento en que, acuérdense que hay muchas emociones encontradas. Por eso que yo digo que es una etapa de sufrimiento, porque el sufrimiento es algo muy complejo. O sea, realmente el sufrimiento es cuando envuelves una cantidad de sentimientos y emociones que se te pueden escapar de la mano. Y de pronto tú estás tomando, tú dices, no, ya tengo el control. Y en la noche estás llorando. Y después, porque, claro, estamos con encuentro de emociones. Entonces habría que ver la etapa, ¿no? La etapa o cómo cada uno lo va enfrentando, porque también lo que hemos dicho al principio, cada persona es única e individual y hay que respetarlo. Pero nosotros sí podemos de afuera ver las cosas que está pasando el paciente. A veces uno mismo, y yo se lo digo por experiencia, si no hubiera sido porque una persona fuera una terapeuta, amiga, no me hubiera dicho a mí, oye, Pame, tú no estás procesando el duelo, yo no me hubiera dado cuenta. Acá tengo una pregunta. 1 mililitro, ¿cuántas gotas es? Dice Edith. Son 20 gotas. 1 mililitro son 20 gotas. Pero por favor, Edith, trata de utilizar las gotas, o sea, trata de utilizar un gotero o una pipeta, no pipeta de vidrio, porque a veces yo sé que hay unos frasquitos de esos de 30 mililitros que vienen con su gotero de vidrio. Esos no te los recomiendo. Te recomiendo pipetas, ¿ok? Que tú puedas manejarlo. Y también no utilizar el goterito que te viene incluido dentro del aceite esencial, ¿ok? Porque esos goteritos, a veces sale la gota delgada, la gota más gruesa, o sea, no tienes un control de tus gotas. Y para estos temas que son un poco más químicos, sí necesitaría que tengas lo más exacto que tengas. Entonces,
Lo primero, yo siempre tengo aquí un aceite esencial. Okay. Te vienen estos, ¿ok? Y si tú te das cuenta, lo primero que yo hago es quitarle el gotero. Le quito el gotero y yo comienzo a trabajar con mis pipetas, ¿ok? Pipetas. Qué rico. Entonces, yo les he puesto en todas base de 10 mililitros para que cuando quieran hacer sus aplicaciones, por ejemplo, perfume, 10 mililitros de esencia, ya está listo sus 10 mililitros en cada una de las esencias que le he hecho, ¿ok? Todas las formas de uso, perfumes, baños, aceites de masajes, los he puesto, ¿ok? Para que ustedes puedan irlos trabajando. Aquí. Entonces, por ejemplo, para levantar el ánimo, las rosas o bergamota. Ojo que la bergamota no se los puse, pero ya le expliqué por qué me gusta trabajar con las bergamotas, ¿no? Y tampoco no les he puesto sándalo, pero aquí sí lo puse, ¿ok? Para levantar el ánimo, porque siempre te va terminando equilibrando también el sándalo. Y si se dan cuenta, todo siempre he estado poniendo la lavanda y el incienso. A ver, todas las preguntas que deseen. ¿No? ¿No hay preguntas? Aquí es interesante que ustedes, este cuadrito que les he puesto, lo puedan imprimir aparte para que puedan identificar rápidamente cuáles son estas emociones que nosotros podemos ir cubriendo con cada aceite esencial. ¿Ok? Y si fuera posible también yo creo que los cuadros más importantes es este de acá, que identifica cuáles son las emociones o sentimientos de acuerdo a los principios activos de cada uno de los aceites esenciales y los aceites esenciales más importantes. Porque después, ustedes, si bien yo les he puesto estas 4 esencias básicas que me parecen súper interesantes, igual también ustedes podrían crear sus propias esencias. ¿Tienen alguna consulta? A mí me gustaría poder conversar el tema, alguna experiencia, alguna duda. Ay, Edith, no, las amígdalas, ok, no hay que confundir las amígdalas que nosotros tenemos aquí acá, ok, en la garganta, con la amígdala que está en el sistema límbico. No es el mismo. La amígdala que está en el sistema límbico es el que procesa las emociones, ¿ok? Junto con el hipotálamo, que después es la que va a hacer la relación olor, emociones, recuerdos. Es otra amígdala, no es la misma que la que nosotros tenemos aquí en la garganta, ¿ok? Está bien, gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta, porque no lo dije en su momento y puede causar alguna confusión. Sí. Bueno, yo realmente estoy muy agradecida por haberme acompañado hoy. Realmente estos son temas que a veces hay personas que no les gusta tocar porque mueven muchas emociones, pero realmente a veces es mejor irlas enfrentando y sabiéndolos cómo podemos irlos enfrentando, y más que enfrentando, ¿no? Es como el agua, siempre hay que ir yendo con las emociones, lo importante no es que no lo pasemos, porque
todos podemos pasar por estas situaciones. Lo importante es salir de estas emociones. Nuevamente, estoy muy, muy agradecida por el que ustedes están allí. Y de cualquier consulta que tengan, pues nosotros siempre tenemos el WhatsApp grupal que vamos abriendo para cualquier adicional que no se haya tocado en este seminario. Bueno, ya que no hay más preguntas, estoy nuevamente muy agradecida y más bien quiero invitarlos porque aquí tengo el día sábado 13 de marzo, estamos haciendo un Zoom que va a ser de ingreso libre, que se va a llamar Aromaterapia en el Amor. Así es que pueden irse ya registrando, porque de todas maneras ustedes saben que manejamos cupos limitados, y para que ustedes puedan participar y seguir conversando sobre todo este tema fascinante de lo que es la aromaterapia y la dopamina y la oxitocina y cómo nos vamos enamorando y la influencia de las feromonas. Por mi lado, muy agradecidas porque han estado ahí. Muchísimas gracias y nos estamos viendo más adelante. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias.